Muy buenas, esta semana toca el Gran Premio de México de Fórmula 1, además sé que muchos de los que me veis pues soy de allí, así que especialmente pues este Gran Premio os tiene que gustar a vosotros, ¿no? Tenéis que disfrutar de estas carreras y todos estos entrenamientos libres y todo lo que se pueda. Entonces, bueno, eso sí, como siempre, vamos a dividir el análisis del circuito en tres. Hoy toca las características, un poco los datos, en realidad un poco con la telemetría y demás, para que entendáis bien el circuito. Mañana veremos cómo es el pilotaje, vuelta a vuelta, y el jueves terminaremos el análisis completo con las, lo que son los reglajes, ¿no? Cómo adaptan los coches de aquí, con el setup y demás. Entonces, bueno, empezando por las características, pues lo más llamativo quizás sea la baja longitud. Es uno de los circuitos más cortos que tenemos, evidentemente por detrás de Mónaco, que ya sabemos que es la gran excepción, pero incluso está por detrás de otros circuitos, pues como por ejemplo el de Brasil, está por detrás del Red Bull Ring en Austria, que ya estuvimos allí. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que la estrategia va a estar bastante movidita, pero al contrario de lo que suele estar, porque normalmente los equipos intentan un undercut, que básicamente, ya lo sabéis, la mayoría es entrar en una vuelta antes de lo que pretendes que entre el piloto que llevas delante, y esa vuelta la haces con un neumático más nuevo. Por supuesto, ganas un par de segundos a lo mejor en esa vuelta, y por lo tanto cuando el delante haya parado, pues tú quizás salgas por delante de él. Entonces aquí es un poco complicado esa estrategia, porque realmente el circuito es muy corto, entonces el tiempo que vas a ganar con unos neumáticos frescos pues no es tanto, no es lo mismo hacer en un circuito que son 4,5 kilómetros que en uno que son 6, por ejemplo, ¿no? Evidentemente en 6 kilómetros pues puedes sacar mucho más provecho a tu neumático. Entonces el piloto que llevas delante es muy fácil que se proteja la siguiente vuelta del undercut entrando y no te dé tiempo a adelantarle. Así que para intentar un undercut aquí hay que estar muy cerca del piloto que llevamos delante. Luego la longitud hasta la primera curva, eso sí, va a ser increíble, porque curiosamente, ¿no?, que uno de los circuitos más cortos, el segundo más corto, tenemos también la segunda longitud hasta la primera curva más larga, por detrás de Rusia, que era más de 1 kilómetro. Pero ojo aquí, porque el que consiga la pole no va a tener mucho ganado, incluso puede que sea algo perjudicial. Salir segundo y quizá incluso tercero, que sales por la zona limpia del circuito, tienes un par de coches delante para coger rebufo. Yo creo que incluso la tercera posición puede ser la más beneficiosa, junto con la segunda quizá, pero bueno, luego todo te la juegas por supuesto en las primeras curvas, que ya las veremos mañana, pero al ser enlazados 1, 2, 3, pues ahí por supuesto también seguro que hay bastantes duelos, bastante agresividad por algunos pilotos, así que por supuesto vas a tener tiempo ahí o de recuperar lo que has perdido o de ganar todavía más si has ganado algo. A partir de ahí, pues que sepáis que en cuanto al acelerador no tiene un gran protagonismo, porque bueno, al final hay muchos tramos en los que tienes que ir acelerando muy poquito, entonces el acelerador a fondo se va muy bajo porcentaje de vuelta. También si lo ponemos en tiempo, es decir, siempre lo podemos comparar cuántos metros de circuito estamos acelerando a fondo y cuánto tiempo por vuelta estamos acelerando a fondo. En los dos casos está bastante por debajo de la media, así que no es un circuito que cobre especial protagonismo el acelerador. Y esto, pues si se lo sumamos a una longitud de carrera total bastante corta, hace que las unidades de potencia aquí no sufran demasiado, porque venimos de otros grandes premios en los que se pasa mucho más tiempo por vuelta acelerando a fondo, que eso por supuesto pues desgasta mucho más la unidad de potencia, el motor de combustión, todo eso, y además con unas longitudes de carrera total mucho mayores. Entonces eso hace que estés más longitud y además más porcentaje de esa longitud desgastando mucho las unidades de potencia. Este Gran Premio de México pues es un pequeño respiro a eso. De hecho, este porcentaje de tiempo acelerando a fondo lo podemos ver con los datos. Este es el panel de siempre, con la velocidad, las marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. ¿Qué es lo que más llama la atención sin ninguna duda? Pues este tramo increíble de la recta de meta en el que se va acelerando a fondo. Pero si os fijáis, aparte de esto, luego tenemos aquí un pequeño tramo de recta, aquí un par de tramos de recta muy cortitos y luego aquí otro, porque si os fijáis realmente esto ya formaría parte de la recta de meta. Entonces solamente tenemos una recta importante, tenemos aquí y aquí otro tramo que más o menos es importante, por eso vemos el throttle al 100, es decir, estamos acelerando a fondo. Entonces realmente todo este tramo aquí, por ejemplo, no estamos acelerando a fondo prácticamente en ningún momento, aquí tampoco, en muchas zonas de enlazadas que te prohíben, por supuesto, acelerar a fondo. En el tramo final también tenemos bastantes dificultades para llegar a ese 100% del throttle, del acelerador. Entonces eso hace que el porcentaje de vuelta al final pues sea bastante bajo en el que estamos acelerando a fondo. En cuanto a las curvas, pues tenemos en total 16, que podríais pensar, pues son bastante pocas, ¿no? Si pasamos tan poco tiempo acelerando a fondo, ¿cómo es que no tenemos más curvas? Pues es porque realmente es un circuito muy corto, entonces la densidad de curvas sí que es muy alta. Estamos en uno de los circuitos en los que mayor densidad de curva tenemos, porque como digo siempre, no es lo mismo tener 20 curvas, por ejemplo, en 4 kilómetros de circuito que en 8, ¿no? Evidentemente la densidad es mayor. Es verdad que no tenemos curvas muy largas, quizá en el segundo sector un poco más, ya lo veremos mañana, pero bueno, al final tenemos tantas curvas
curva que no da respiro y no da tiempo a llegar a pisar el acelerador a fondo. De hecho, también lo veremos mañana, por supuesto, pero hay muchos tramos en los que justo cuando vas a empezar a pisar el acelerador a fondo o justo cuando has llegado, porque lógicamente vas de 0 a 100, digamos que progresivamente, ¿no? Con el acelerador, pues justo cuando llegas al 100 tienes que volver a soltar porque te encuentras con una nueva curva. Entonces eso hace que el porcentaje este de que decimos sea bastante bajo. En cuanto a la distribución de curvas a un lado y otro, pues tenemos 9 a derecha y 7 a izquierda, por tanto, que bueno, está bastante bien equilibrado. Tenemos frenada fuerte y curva derecha, frenada fuerte y curva izquierda, rápidas a ambos lados también, media también, o sea que en este sentido no suele haber un desgaste muy diferente entre el lado izquierdo y el lado derecho del coche, y esto por supuesto pues los ingenieros siempre lo agradecen, ¿no? Porque tener un único lado del coche que se desgaste, eso suele complicar bastante las tareas de no solo el setup para que el piloto vaya cómodo y sea rápido, sino para optimizar también el desgaste y las estrategias de carrera. Y el otro pedal, el del freno, sí que cobra un protagonismo absoluto. Tenemos un porcentaje de vuelta en el que estamos frenando muy alto, de los más altos del calendario sin ninguna duda, comparándolo con otros circuitos, y esto viene dado por supuesto de la cantidad de frenadas que tenemos. Tenemos en total 8 y esto es como un mínimo, es decir, 8 veces vas a frenar como mínimo, pero luego ahora lo veremos con los datos, hay algunos puntos en los que probablemente en ciertas ocasiones también vas a tener que tocar un poquito el freno, y eso por supuesto pues hace que se sobrecalienten todavía más. ¿Dónde tenemos otro problema? En el número de frenadas fuertes, porque en total tenemos 3, una quizá un poquito menos, ya lo veremos con los datos, ahora lo resumimos todo, pero 3 son muy fuertes, eso hace que se sobrecalienten mucho los frenos. Además tenemos una densidad del aire muy baja porque el circuito está a una altísima altitud, valga la redundancia, entonces esto hace que sea más complicado todavía refrigerar los frenos. Ya hablaremos de esto con el setup porque lo cambia prácticamente todo, pero que sepáis que es muy complicado refrigerar los frenos. Además hay muchos tramos de muchas frenadas, incluso frenadas fuertes, entonces todo esto pues complica mucho la gestión de los frenos, y lo vemos con los datos. Este es el gráfico del freno, que bueno, no os lo he dicho antes, pero simplemente tomaros esto como una guía, ¿no? Porque está sacado de una simulación bastante vaga, por decirlo de alguna manera, pero la forma que tienen los gráficos pues son más o menos así. Entonces, ¿qué frenadas nos encontramos fuertes? Pues tenemos aquí la primera frenada, como veis pasamos del 0 al 100 en el brake, que es el pedal del freno, y la frenada es muy fuerte, durante muchos metros se pisa al 100% ese pedal del freno. Luego tenemos un tramo de recta y otra frenada muy fuerte, y después del otro tramo de recta más o menos importante, otra frenada fuerte. Como veis, esta quizás sea un poquito más leve, y realmente es porque, si os fijáis, no se baja hasta una velocidad muy inferior, sino que luego es cuando se termina bajando del todo la velocidad. Por ejemplo, la primera frenada vamos muy rápidos y llegamos a una velocidad bastante baja. Lo mismo pasa con esta segunda frenada fuerte. Como veis, la velocidad cae en picado, luego sigue bajando porque son una serie enlazada, que lo veremos mañana, lo entenderéis mejor, pero realmente de aquí a aquí la diferencia en velocidad, es decir, la importancia de la frenada, es mayor que por ejemplo de aquí a aquí. Sin embargo, aquí se tiene que pisar muy fuerte el freno. Y luego tenemos otra serie de frenadas que son un poco auxiliares, llamémoslas así, en función del punto de la carrera. Por ejemplo, aquí tenemos entre la curva 1 y 2, o incluso antes de la 3, ¿vale? Puede que tengamos que tocar un poquito el freno, puede que no. Lo mismo pasa con la siguiente serie de enlazadas, que tiene una frenada aquí muy fuerte y ya has bajado bastante la velocidad, pero nos encontramos una nueva curva. Entonces, en función de si tienes los neumáticos en muy buen estado, la carga aerodinámica que lleves, la buena trazada que hayas conseguido, por supuesto, quizá tengas que tocar un poquito el freno y quizá no. Entonces, si las contáis, pues en total tenemos aquí 2, aquí otras 3 que serían 5, aquí en total serían 7, 8, 9 y 10. Pero ¿qué pasa? Que sobre todo estas 2, pues habrá alguna vez que tengamos que tocar el freno y otras veces que no. ¿Y qué pasa con la temperatura de los frenos? Pues la tenemos aquí. Como veis, en la recta de meta es tan larga que los frenos pues consiguen bajar muchísimo su temperatura, pero con la primera frenada fuerte alcanzan un primer pico que no es el más elevado, pero ya empieza a preocupar un poquito. Luego tenemos este pequeño pico aquí de la pequeña frenada auxiliar que le hemos llamado, que no sobrecalienta mucho, pero bueno, ahí está. Se da tiempo a refrigerar, pero no del todo. Por lo tanto, la siguiente frenada fuerte, si os fijáis, ya se alcanza una temperatura muy alta. ¿De acuerdo? No os fijéis en el valor exacto, simplemente en la forma de la gráfica. Aquí se alcanza este pico, luego no da tiempo a refrigerarse y nos mantenemos arriba, no da tiempo a refrigerarse y nos volvemos a mantener arriba, y aquí sí que hay un pequeño tramo en el que podemos bajar un poquito en temperatura, pero luego rápidamente otra frenada. Y ahora ya sí, tenemos este tramo, frenada muy flojita, no alcanzamos un pico muy alto, y aquí sí, ya podemos volver a valores más o menos normales. Pero otra vez, aquí tenemos frenada más o menos fuerte, que la acompaña seguida otra y seguida otra. Entonces tenemos aquí un último tramo en la que la temperatura es muy alta de los frenos y un tramo intermedio en el que también. Entonces, si a todo esto le sumamos que se refrigeran más lento de lo habitual por la baja densidad del aire,
pues todo esto se complica aún más. Y ya para terminar, pues simplemente que sepáis que los neumáticos aquí no tienen una degradación demasiado alta, porque la presión del circuito no es bastante baja. Entonces sí que tenemos cierto estrés, sobre todo por las fuertes frenadas que tenemos, que provocan ese estrés longitudinal, también fuertes aceleraciones, como digo, lo veremos mejor mañana cuando expliquemos cómo se traza cada curva, pero luego el estrés lateral, pues quizá en el segundo sector tenemos un poquito, pero no es algo descabellado, ¿no? Entonces, bueno, la degradación, como digo, por la versión del asfalto es baja y el estrés es medio. Entonces aquí Pirelli ha traído la gama media de neumáticos, que yo creo que es más bien conservadora. Entonces yo esperaría sobre todo estrategias a una sola parada, porque los neumáticos no deberían de sufrir aquí excesivamente. ¿Qué pasa? Que luego podemos entrar en otro tipo de problemas, como que no podamos meter en temperatura, como que tengamos graining, que tengamos blistering. Eso dependerá sobre todo de las condiciones que nos encontremos en la pista, porque aquí son bastante imprevisibles. Entonces nada, si os gustan todos estos temas técnicos, tanto de Fórmula 1 como de Motorsport, pues os recuerdo que tenéis Level Up Academy, mi academia de curso de Motorsport, que es una suscripción mensual y vais a tener todo el contenido del mundo. Todos los cursos tienen 10 clases en vídeo, luego tenéis masterclasses de 1 hora y pico, me podéis hacer todas las preguntas que queráis, tanto de las clases lógicamente como de Motorsport en general, así que no olvidéis echarle un ojo. Ya seáis aficionados, simracer, periodistas, ingenieros, lo que sea, que seguro que vais a encontrar contenido que os interese, porque está hecho para todos esos perfiles. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, que disfrutéis de este gran premio y nos vemos mañana con el análisis del pilotaje.